Bien, buenos días, José Carlos Ruiz, buenos días. Hola, buenos días, Antonio, ¿qué tal? Bien, pues un tema importante hoy también que es la filosofía ante estos nuevos problemas que los jóvenes sobre todo tienen, el metaverso, cómo pierden el sentido de la comunidad, ¿no? Y empiezan a ser demasiado individualistas, ya no saben cuál es la realidad, su desconexión con la realidad, pero también la situación de la filosofía en los institutos, en las escuelas, que está desapareciendo, se está diluyendo. Tú tienes dos obras muy importantes que se han hecho muy mediáticas, ¿no? Como esta última de la filosofía ante el desánimo o el arte de pensar antes. Pues, José Carlos, ¿quién nos puede decir de esta falta de filosofía o de esta necesaria vuelta a lo comunitario, a la amistad, al amor? A no ser idiotas, ¿no? A no ser idiotas en el sentido de pensar solamente en uno mismo, ¿no? Hombre, a ver, me has sacado muchísimos temas en una Sí. presentación de la charla que me gustaría seccionarte, si te parece, porque si no, nos podemos perder un poco en esas líneas Sí, temáticas, vamos, ¿no? vamos por La, parte, como diría Jack el Destripador, vamos por Voy a partes. comenzar por lo que a mí me preocupa ahora mismo en este instante más, a día de hoy, que es la presencia de la filosofía en los planes académicos, ¿no? Hace poco, hace escasamente semana y media o dos, tuvimos el Día Internacional de la Filosofía y desde España estamos reclamando, los que nos dedicamos al gremio de la docencia, en torno a la filosofía, pues que la presencia que se tiene a nivel académico se amplíe, porque teníamos una presencia académica en los institutos muy, muy cortita, ya era muy breve, no tenía demasiada relevancia, pero bueno, todavía tenía pues cierta importancia de que algún alumno que quisiera llegar a la universidad pues hubiese pasado de alguna manera por el perfil filosófico, aunque solo fuese en primero de bachillerato. Ahora con los nuevos planes de estudio pues se cercena un pacto político que se hizo en el 2018 en la mesa de educación del Congreso, donde por primera vez, una cosa milagrosa, y hablamos del 2018, donde el enconamiento de fuerzas políticas era muy grande, pues por primera vez esa mesa del Congreso, representada por múltiples partidos, aprueba por unanimidad el que se constituyese un ciclo de filosofía de 3 años a nivel de secundaria, que no es un moco de pavo, es decir, la gente de nuestras chavalas y chavales de cuarto de eso podían ya tener filosofía en primero de bachillerato y en segundo. Entonces, 3 años de formación en un periodo de adolescencia en una sociedad tan apasionante como complicada en la que vivimos, pues me parecía o nos parecía a todos nosotros muy relevante. Total, que salió la noticia donde se habían puesto de acuerdo, se firmó el pacto, llegaron a nivel mediático a sacar pecho todos los que estaban allí porque consideraban que la filosofía era muy importante y que había que sedimentar ese proceso en los currículum académicos y nos encontramos con la sorpresa 2 años y medio después de que la nueva ley de educación no solamente incumple ese pacto que se firma por todos, sino que también reduce la posibilidad de la existencia de la filosofía en la educación obligatoria. El bachillerato no es obligatorio, pero la ESO sí es obligatoria, entonces la optatividad que teníamos de filosofía desaparece, la ética queda muy reducida, la educación para la ciudadanía es meramente testimonial. Entonces, llega un momento en el que desde el gremio de filosofía o de profesores de filosofía empieza a tener serios problemas para comprender por qué nuestros políticos, tanto los que ahora aprueban esta ley educativa como los que estaban en esa mesa y no levantan la voz para decir un compromiso y quiero que el compromiso se mantenga, ¿no? Pues pierden esa ejemplaridad tan obligatoria para poder tener una referencia en torno a lo que es la política a nivel profesional en nuestro país, porque si empezamos incumpliendo unos pactos simplemente pues, por temas de conveniencia, o Dios sabe por qué, porque todavía no han dado una explicación racional de por qué se incumple este pacto, pues no podemos hacer que nuestras alumnas y alumnos en esos procesos educativos puedan mirar con cierto orgullo a esa clase política que nos dirigen y nos gobiernan. Entonces yo tengo la sensación de que nos estamos echando piedras encima como sociedad, especialmente desde las instituciones políticas, desde el momento en el que su falta de ejemplaridad al final va pasando poco a poco factura a nivel pedagógico, pero también a nivel social, cuando vayan creciendo y vean que, bueno, pues que quizá la vocación de servir a lo público que puede tener a alguien a cierta edad y que puede pensar que puede aportar un granito a lo social, cuando mira a estos representantes servidores de lo público y ven el incumplimiento de palabras
a este nivel, pues no lo cojan como ejemplaridad. Entonces ese es el primer plano. Me parece realmente preocupante y que ahora mismo pues estamos en una lucha encarnizada, pues protestando en todos los foros que podemos, intentando sacar el tema a colación, pidiendo explicaciones, pero me temo que esto se va a quedar en agua de borrajas por dos motivos. Primero, pues porque parece que la ley ya está casi cerrada, y segundo, porque no ha habido un pacto educativo para que esta ley se imponga de manera totalitaria, es decir, no totalitaria, pero sí global, es decir, con todas las fuerzas políticas, lo que implica que si sube otra fuerza política habrá otra ley educativa. Y estamos siempre en lo mismo. Sin Esto es el embargo, mal, decirlo. las asignaturas y las horas de religión pues no desaparecen, o de religión, o, No siguiendo sé, la no te tradición, sabría, no lo sé, Antonio, no lo sé. se introducen también, ¿no?, asignaturas como economía y emprendimiento, ¿no? Parece ser como que toda la escuela, que en su origen, ¿no?, el significado etimológico es el tiempo libre para pensar críticamente, ¿no?, de escolé. Parece ser que está todo enfocado a conseguir pequeños robots, ¿no?, mentes cuadriculadas, ¿no?, para el mercado, Bueno, o para el Estado, ¿no?, o para el Estado tradicional. O sea, no se plantean cuestiones filosóficas de pensamiento crítico, con asombro, con curiosidad, que permitan también la investigación en otros ámbitos. Y eso es lamentable porque si no se lucha para mantener ese pensamiento crítico, en tus obras incides en ello, ¿no?, en la necesidad de sí, ese pensamiento crítico. sí. No sé cómo queda la religión, la verdad, porque no estoy al día ahora mismo de cómo están los planes de estudios, pero sí es verdad que llevamos un tiempo en el que actualizar el currículum también no me parece mala idea, ¿no? Implementando pues los nuevos perfiles. En este caso se habla de competencias, que también podremos discutir mucho de dónde procede la palabra competencia, que suele venir del mundo laboral, ¿no? Esas tarjetas de competencias que tiene alguien para adaptarse a los criterios laborales. Pero sí es cierto que tendríamos que plantearnos cuál es el objetivo del sistema educativo. Es decir, si lo que es exclusivamente preparar a trabajadores, pues entonces tendríamos que dejarlo en manos de la empresa y que los diseñaran ellas directamente. Es decir, a la gente de recursos humanos decirle, pues mira, qué es lo que vas a necesitar y nosotros te lo preparamos. Pero esto no es así. Es decir, la escolé, como tú decías, el tiempo de ocio, el tiempo libre que en la Grecia clásica existía, después deriva en el latín al verbo educare o educere, que se puede interpretar de dos maneras. El educare significaba, en el concepto clásico, guiar y conducir al individuo. De manera que en un proceso educativo de lo que se trataba era de que la familia, el centro educativo, la sociedad, los medios de comunicación, pues tenían una especie de camino trazado donde cogían al individuo y lo guiaban, lo nutrían, es decir, le daban una nutrición para que a medida que fuese creciendo, pues ya él pudiera elegir su camino. Pero en las primeras fases, pues había que guiarlo. En ese momento, el peso educativo se ponía en las instituciones, se ponía en las familias, que por lo general tenían una configuración uniforme. Es decir, la educación que comenzaba en la casa solía continuarse en las escaleras de la vecindad, donde el respeto que el vecino tenía a lo que se hacía generalmente era alto, y el chaval que salía de la casa o los chavales que salían de la casa veía en el vecino una extensión de la autoridad de la familia, y continuaba en el autobús de línea donde te montaba, y entonces la chavala que iba al instituto o al colegio sabía que había unos asientos donde si alguien mayor entraba o alguien con cierta necesidad se levantaba y cedía el sitio, y luego llegaba a clase y en la clase seguía esa extensión, ¿no?, de la educación a nivel global. Y cuando llegaba por la tarde a casa encendía la televisión y había una especie de una continuidad, ¿no?, en unos elementos básicos educativos que guiaban y nutrían a nuestras chavalas. Pero eso se ha roto en todos los niveles. Es decir, ya no hay una configuración continua de los procesos de guiado de la educación de los alumnos, de manera que, por ponerte un ejemplo, ya en los autobuses o en los metros, pues tienen que poner las pegatinas diciendo estos asientos están reservados para. Es decir, tienen que advertir a la gente que, ya que no ponen el foco en el otro, pues nosotros ponemos unas pegatinas para decir estos están reservados para mujeres embarazadas, para ancianos, para gente con necesidades especiales, porque si no ya nadie se interpela o se siente interpelado a levantarse y ceder el sitio. Y esa ruptura, pues, creo que ha provocado que
el educare, el conducir, el nutrir, el guiar, se pasa al exducere, que significa extraer del individuo sus mejores potencialidades. Y ese cambio es un cambio de paradigma educativo, yo creo, muy fuerte desde el momento en el que sitúas al niño en el foco del proceso educativo de una manera casi totalitaria. Es decir, él es el eje donde en torno al cual van a girar todas las instituciones, buscando cómo extraer las mejores competencias de ese alumno, porque ya no hay un camino a seguir, es decir, ya no hay una continuidad. De manera que ahora pues, entraríamos en una especie de paidocentrismo, es decir, el niño se sitúa en el centro del proceso educativo y todo gira en torno a él. Y ese cambio de paradigma pues, está haciendo que cuando se diseñen los currículums educativos y las asignaturas, pues se implementen cuestiones para que las competencias de ese niño sean las mejores para desarrollarlo en un alto nivel de porcentaje en el plano laboral. Y la pregunta es, ¿a quién le interesa que nuestros alumnos entiendan la educación exclusivamente como un servicio de lo laboral y no como una entidad que globaliza la constitución de la identidad de nuestros alumnos? Es decir, la educación tendría que tener de fondo, en primer lugar, la adaptación de un individuo a la sociedad, en todos sus planos, ¿no? Y en el plano identitario también, porque si no podemos encontrar, que yo creo que ya lo estamos viendo, ¿no? Que las enfermedades neuronales pues son las más diagnosticadas en el siglo XXI y las señas de identidad de nuestra sociedad. Es decir, ya no son enfermedades exclusivamente biológicas o físicas, sino que saltan al plano neuronal porque los temas identitarios son terribles. No sé hacia dónde vamos a enfocar dentro de 15 años la educación en el plano laboral, porque ahora mismo el plano laboral está también perdido. Es decir, no sabemos si los algoritmos, la inteligencia artificial va a barrer del plano social a las personas y las va a sustituir por algoritmos, lo que implicaría que cuando vayamos a educar los contenidos, si los quiere adaptar al plano laboral, pues tampoco van a estar claros. Entonces, sabiendo que el futuro laboral está ahora mismo cogido con pinzas, quizás no sería mala idea no potenciar exclusivamente esas competencias, sino construir identidades sólidas con pensamiento crítico, como tú has dicho. De hecho, todo lo que yo he trabajado en los últimos 8 años está asociado a trabajar el pensamiento crítico desde infantil y primaria, que se puede hacer y que nosotros lo hemos hecho en Córdoba con 7 colegios en concreto y con maestras que han entrado en el aula y un día a la semana con 45 minutos han empezado a hacer ejercicio en torno al cuestionamiento, al trabajo en torno a las dudas. Es decir, hoy en día los contenidos mediáticos son brutales a nivel de cantidad, y saber distinguir entre un contenido que sea bueno y malo implica también tener un criterio en torno a la duda que sea constructiva, no destructiva, ¿no? Entonces, bueno, cuando tú trabajas esto durante un año con alumnas y con alumnos, al final da resultado incluso desde las edades más tempranas. Y no es algo que sea exclusivamente filosófico, es algo que se puede trabajar incluso de manera independiente. Es decir, puedes crear una asignatura que se llama pensamiento crítico, que la implementes en los procesos educativos de infantil y primaria y que haga que el individuo, en un futuro que tiene que construir, que no es un futuro negativo, sino un futuro por construir, tenga la capacidad de sedimentar una identidad creada con aquellas cosas que convengan a nivel individual, pero que también sean productivas a nivel social en todos los sentidos, no solamente a nivel económico. Nosotros lo hemos hecho durante un año y hemos visto resultados. Estamos haciendo propuestas a las instituciones políticas para ver si de alguna manera pueden implementar esta asignatura, pero a día de hoy tengo que decirte que después de un año y pico con algunas reuniones a nivel de consejería de educación, estamos teniendo muchas dificultades para que todos los partidos políticos implementen esa asignatura en esos procesos educativos. Pero bueno, yo soy optimista. Yo soy optimista porque creo que al final se va a imponer por obligación. Fíjate, o sea, por necesidad. Va a haber una necesidad social, yo lo estoy percibiendo. Tú has dicho que son 2 libros muy mediáticos los míos, es cierto, son 2 libros que se están vendiendo mucho, mucha gente que está fuera del ámbito de las humanidades, de la filosofía, está comprándolo y leyéndolo. Y mi explicación, que al principio pues, me generaba cierta duda, ¿no? Pero yo creo que la explicación a esto tiene mucho que ver con el hecho de que la autoayuda se ha quedado en el plano de la insuficiencia para explicarle a la gente lo que le está sucediendo. Entonces están subiendo un escalafón más en el nivel de comprensión. Quieren comprender mejor qué es lo que está sucediendo en torno al amor, en torno a las emociones, en torno a los rituales, en torno a la amistad, en torno al entretenimiento. Entonces la filosofía te da ese escalón de más que te va a hacer una diagnosis quizás
más completa, utilizando las ideas y no las emociones como eje rector para comprender nuestro mundo, ¿no? Y muchos de los lectores te dan el feedback, es decir, te retroalimentan después de leer esto diciendo, oye, pues muchas gracias porque lo que has dicho es algo que yo intuía, pero gracias a la lectura pues me va ordenando esto. Entonces empiezo a notar una demanda de filosofía que nunca antes había existido. Y creo que tiene mucho que ver con la insatisfacción que las alternativas han estado presentando en esa construcción identitaria. Sí, yo creo que no van a poder con la filosofía. 2500 años, pues se resiste como se pueda, ¿no? Dentro del mismo ámbito académico, ya se va a cumplir 80 años que se daba por muerta la filosofía, ¿no? Con tanto positivismo y tanta conversión a la psicología, ¿no? Transformar la filosofía a psicología, a simple ciencia, ¿no? Pero resiste la filosofía porque la filosofía es como te comentaba antes de empezar, no es como la casa vacía, ¿no? Que decía Calicle, que es cosa de jóvenes siempre de innovación y que hay que dejar la casa vacía para poner en duda y sin pasar al dogmatismo, poner en duda, ¿no? Desde la vida ordinaria, poner en duda esa supuesta verdades absolutas y que permiten el cambio. Para eso hay que ser crítico, como has dicho. Volviendo a la situación de la filosofía, hace ya años, muchos años, como recordarás, con los cambios de la LOSE y todo, la filosofía se dio mucha importancia a las formas, ¿no? Centrado en los niños, ¿no? Cómo educarlos, y menos a los contenidos. Se recordará que en el gremio cada vez se quitan más contenido, incluso ahora en matemáticas, con las nuevas legislaciones se van a quitar muchas cosas de matemáticas y se da importancia a los idiomas, al inglés, para eso, para el mercado y para la sociedad, y a los contenidos se le da menos importancia, o al esfuerzo de los alumnos. Y ¿tú plantearías volver a contenidos fuertes o al esfuerzo de los alumnos, o estás dentro también de esta dinámica, ¿no? Ya de tantos años en España de contenido mínimo y... Hombre, yo creo que los contenidos son una fuente de enriquecimiento, sean los que sean. A mí, personalmente, cuando te dedicas a la filosofía y entras a la carrera, descubres que la idea que tenía de que iba a estudiar a Platón y a Descartes es solamente una pequeña proporción de lo que iba a estudiar. Y te encuentras con filosofía de la ciencia, te encuentras con Einstein, te encuentras con el principio de incertidumbre de Heisenberg, te encuentras con la lógica, te encuentras con la informática. Es decir, que realmente al final los contenidos ayudan a configurar un poco la idea que existe en torno a cómo se configuran las ideas. Entonces, yo creo que los contenidos son muy importantes, que deberían de seguir en los procesos, por lo menos de filosofía, siendo estudiados y analizados por los alumnos, porque de manera casi indirecta lo que encuentras es una especie de paralelismo entre lo que estás estudiando y un modelo de pensamiento. Es decir, cuando tú estudias a Platón y estudias el mito de la caverna y conoces un poco cómo Platón sitúa los procesos de conocimiento que parten de la doxa hacia la episteme, es decir, que parten de la opinión hacia el conocimiento, y dentro de la doxa Platón te viene a decir nuestra información del mundo principal, lo inmediato, aparece por medio de las imágenes y las creencias, ¿no? La pistis y la icaisía. Cuando al alumno le pones esos contenidos para que los entienda y los estudie, el alumno inevitablemente, aunque hayan pasado 2500 años, encuentra un proceso de semejanza muy asentado en su realidad cotidiana, porque las ideas se van preñando de contenido, pero siguen siendo ideas. O sea, son las mismas en ese sentido que hacen que cuando en el siglo XXI nuestros alumnos enciendan una pantalla se den cuenta de que la imagen, ese primer contacto con lo digital, también va configurando su realidad, y que si quieren proceder a mejorar el conocimiento, pues tendrán que hacer un esfuerzo por descifrar esos códigos interpretativos de las narrativas digitales para salir de esa caverna. Así es que los contenidos sí son relevantes y son importantes. Eso no quita que de alguna manera, si creemos que hay que trabajar lo que se llama las competencias de una manera más específica, se haga. Pero yo creo que esas competencias se han trabajado siempre o de una manera bastante objetiva, aunque no se llamaban así. Es decir, cuando la profesora de lengua, el profesor de lengua te ponía un comentario de texto de Rubén Darío o de cualquier autor clásico y tenías que leerlo, de pensarlo,
decían en el comentario de texto, distingue las ideas principales de la secundaria, realiza un análisis de esa idea, actualízalo. Es decir, había competencias lingüísticas, había competencia matemática, había competencia artística. Ahora se llaman así, pero que yo creo que de manera colateral o incluso de manera intrínseca en muchas ocasiones se trabajaba esa competencia dentro del currículum académico. Lo único que, hombre, que cuando te dicen que los contenidos están a golpe de clic, pero tú no sabes que esos contenidos existen, es muy difícil que cuando vayas a buscar en el buscador pongas esos contenidos, porque tienes que tener una primera intuición, ¿no? Hay una cosa que dice Gregorio Luri, que estuve no hace mucho con él y que me parecía muy relevante, es que decía que para despertar la curiosidad sobre el contenido y la pasión por ese contenido, pues tienes que mostrarle el contenido y dárselo a estudiar. Es decir, que al final la pasión te va a salir cuando en ese esfuerzo de comprender un contenido puedas encontrar algo que te llame la atención o que te interpela y a partir de ahí sigues tú ya investigando, ¿no? Porque el amor al conocimiento, para eso primero tiene que haber conocimiento. Es decir, el amor al conocimiento no surge de la nada, ¿no? Y creo que tendríamos que buscar ese magnífico equilibrio entre que los contenidos sigan siendo relevantes y por ejemplo, para la creatividad. El tema de hoy en día que se habla mucho de la creatividad y de la innovación. Es muy difícil ser creativo si tú no tienes unos contenidos que seas capaz de conjugar de manera en la que antes no se habían conjugado. Sí, yo pongo el ejemplo de MacGyver. MacGyver, esta serie de televisión que nosotros veíamos mucho, MacGyver era alguien que con una cerilla y un chicle te podía hacer una bomba y salir de un apuro, ¿no? Pero claro, para que MacGyver fuese creativo y tuviera esa innovación, tenía que saber la composición química de la cerilla y del chicle. Y entonces dos cosas completamente inconexas las podía conectar precisamente porque ya tenía esos contenidos, ¿no?, en la cabeza. Yo creo que esos contenidos son relevantes en todos los procesos de creación de identidad del sujeto y también de incorporación al mercado laboral. Unos contenidos que si se eliminan en las leyes de educación y se elimina también la filosofía y por eso se está produciendo, porque los contenidos de la filosofía, no sé si estarás de acuerdo, son críticos, y claro, eso va contra el adoctrinamiento. La enseñanza y la educación no puede ser adoctrinamiento. Entonces, hay una cosa que es muy contradictoria, cómo se mantienen todavía en doctrinas, cuerpos doctrinales como la religión, en las enseñanzas públicas y privadas, o cómo se le da demasiada importancia al componente tecnológico cuando los hijos del Silicon Valley van a escuelas ahora, todo el mundo sabe que van a escuelas donde van con el cuaderno y con la pizarra y la tiza tradicional y no se le pone tanta tecnología. Y sobre todo, no quiero, tercera cosa que quería decirte ahora es la comunidad, porque a lo mejor se te acusa a tu libro de libro de autoayuda, ¿no? En el gremio de filosofía se dice libro de autoayuda, entonces no se valora correctamente porque si realmente te vas a lo que tú dices, estás reivindicando la comunidad, no autoayuda individual, sino los valores comunitarios de la comunidad, ¿no? Y de un pensamiento crítico. Entonces, yo creo que ¿qué me podrías decir esto? Porque la enseñanza y la educación no es adoctrinamiento. Bueno, en el lado sin duda tradicional de no. religión, moderno, en el moderno contemporáneo de tecnológico y de metaverso, ¿no? Bueno, lo del metaverso es una cuestión también que se puede trabajar aparte, ¿no? Por no mezclar temas. Pero es cierto que, bueno, la acusación de autoayuda en torno a lo que yo publico no me es indiferente. Sí es verdad que busco que estén hechos para que la gente acceda al libro. Es decir, cuando yo pongo filosofía ante el desánimo, una de las cosas que tenía muy clara en el título es que mis libros van hacia un público que no se acerca a la filosofía de primera, de por sí. Es decir, yo no escribo para filósofos. Siempre he tenido muy claro, ¿no? El filósofo que me quiera leer, pues que se meta en la página del Google Scholar o de Dialnet y vea los artículos más académicos, más especializados que lo leen 15 personas, ¿no? Entonces, esa parte está en el ámbito académico y la dejo ahí y quien quiera entrar en el plano académico, pues ahí lo tiene, pero yo hago una filosofía que me interesa que acerque a la gente no al concepto de individuo, sino al concepto, como tú dices, de comunidad. De hecho, todas las propuestas que presento están en torno a la recuperación, por ejemplo, en este último libro, de los rituales. Es decir, el ritual es un tema que me preocupa en exceso porque
se está sustituyendo, y esto lo comento al principio del libro de Filosofía ante el Desánimo, creo que era, se está sustituyendo el ritual por la ceremonia, que es mucho más individual. Es decir, el ritual era una seña de identidad que tenía un sujeto donde en un plano comunitario, ya fuese en el hogar, por ejemplo, se sentía relajado porque conocía lo que ese ritual implicaba para la microcomunidad en la que estaba o para la comunidad en la que se encontrase, ¿no? Y era muy importante el papel que tenías tú en ese ritual para sentir que los otros te integran en ese proceso comunitario. Los rituales además eran señas de identidad que se prolongaban una vez que salías de esas comunidades, y si tú te ibas, por ejemplo, al extranjero, generalmente llevaba una seña de identidad de tus rituales que cuando llegaba a un sitio intentabas que algún observase para no perder tu seña identitaria, es decir, para tener anclado una raíz en torno a ese proceso comunitario. Y cuando empezaba una relación nueva, te sorprendía mucho los rituales que la otra persona traía de su hogar. Y en ese proceso surgía el asombro y el cuestionamiento, es decir, el pensamiento crítico se activaba precisamente porque había múltiples rituales que te llamaban mucho la atención, y entonces eran muy nutritivos y constructivos porque los rituales de otra persona que te parecían buenos lo incorporabas, y al final cuando empezabas, por ejemplo, una vida en pareja, se fabricaban nuevos rituales dentro de esa microcomunidad. ¿Qué sucede cuando tú metes las pantallas en los hogares, por ejemplo, y dentro del salón de la casa todo el mundo lleva su propia pantalla, donde está dentro de su propio ceremonial con su avatar, que es un individuo digital que se ha creado él mismo, es decir, un yo digital que se crea, que interactúa con otros yo digitales? Bueno, pues que el tiempo que antes empleaba en los rituales, que te relajaban mucho porque conocías las ceremonias que tenían esos rituales y además no había un juicio moral. Es decir, en el ritual de tu casa no se enjuiciaba moralmente si lo que se estaba haciendo estaba bien o mal, sino que se daba por hecho de que era una seña de identidad, con lo que el relax del sujeto era muy alto, ¿no? Bueno, pues en la ceremonia, ¿no? En la ceremonia el individuo lo que hace es preocuparse porque su avatar digital, dentro de esos códigos que tienen las redes sociales, tenga que cumplir con una serie de normas donde lo importante y lo relevante es lo que él hace y no lo que los otros hacen, sino tener un proceso donde no metas la pata para que no te crucifiquen, donde hagas lo que todo el mundo hace y formes parte de una comunidad digital que no es una comunidad real. Entonces yo hago propuestas en todos mis libros, especialmente en este último. El último capítulo está dedicado a llevar una vida con biografía. ¿En qué sentido? Pues que la biografía no es autobiografía, y lo digo muy claro. La biografía implica tener una narración de tu propia vida donde las personas que te ayuden en esa narración aporten al relato de tu vida una construcción social. Y desde esa perspectiva hay una acción exclusivamente comunitaria de poner la filosofía al servicio de la construcción de ese sujeto en interacción con lo social, ¿no? No es una red social, sino todo lo contrario, una sociedad en red, que es distinto. Porque una red social, yo siempre digo que tiene dos connotaciones el concepto de red, que perdemos la segunda connotación de nuestro punto de vista. La primera es una red en el sentido de red social como Twitter, como Instagram, como todas estas redes que la gente interactúa en el siglo XXI. Una red tiene la primera connotación muy positiva, que es la que nos han vendido, la que nos han intentado transmitir, que es la interconexión de sujetos más allá del campo de lo físico, que en principio sería muy difícil de conectar. Y es cierto, una red social puede interconectar con mucha gente. Tú y yo hemos interconectado a través de una red social, nos hemos puesto en contacto y ahora estamos aquí con esta charla, ¿no? O sea, que tiene esa posibilidad de interconectar mundos lejanos. Pero se nos olvida la segunda acepción, que me parece más relevante, y es que una red se utiliza como un mecanismo para apresar a una entidad o a un sujeto o a un individuo que en su medio natural no se dejaría atrapar. Es decir, una red se echa al mar para coger un pez que está en su medio natural, porque si lo quieres sacar de ese medio natural y llevártelo a otro medio, el pez no se va a dejar atrapar. Está en su medio natural. Entonces el pescador lo atrapa, ya que hay una resistencia de ese sujeto a ser atrapado, lo saca de su medio natural y lo manipula afuera. Eso es lo que hace una red en la vida real. En el mundo digital pasa exactamente igual. Y es, tú entras en una red que te atrapa, ¿vale? Te saca de tu medio natural. ¿Cuál es el medio natural? Bueno, pues en este caso sería la vivencia. La vivencia es la experiencia que tú tienes en vivo y en directo. No en directo, porque esto que tú y yo estamos haciendo es un directo, pero no tenemos ninguna vivencia. Es decir, no estamos experimentando una conexión real en nuestra vida. Es decir, no estamos tomando un café tú y yo juntos, ¿vale? Con toda esa información sensorial que incluye.
Entonces, lo que hace la red es sacarte de tu medio natural, que es la ocupación vivencial del espacio. Nosotros somos organismos corpóreos y el cuerpo es voluminoso y el volumen ocupa un espacio. Si tú eliminas lo voluminoso del cuerpo, lo que creas es un avatar, un yo digital que interactúa sin necesidad de ocupar vivencialmente el espacio, está falsificando el plano de nuestra realidad, es decir, está sacando de nuestro plano real y te lo está llevando a un plano que no forma parte de la identidad biológica nuestra, ¿no? Y ahí es donde está sucediendo este plano ceremonial que elimina los rituales, es decir, que elimina la interconexión con el otro y la integración de la mirada del otro en tu plano personal, ¿no? Hasta el extremo de que cuando tú tienes un ritual en casa, has integrado la mirada de los otros que sabes que no te enjuician, ¿no? Y en ese sentido te encuentras con un concepto de relax infinito, ¿no? Yo creo que eso es parecido. Entonces, lo que yo construyo a nivel filosófico intenta, especialmente este último libro, darle al lector una diagnosis filosófica de lo que sucede en el plano de lo contemporáneo, ¿no? Y bueno, yo entiendo que tengo un precio a pagar en el plano académico por esto y lo pago con mucho gusto y no tengo ninguna dificultad, incluso algunas, ¿no? que acusen de autoayuda algo que tiene, pues en este último caso, pues desde Heidegger pasando por Levinas, terminando con Platón, es decir, que tiene un bastón filosófico en cada apartado donde intento justificar que no es solo lo que digo yo, sino que hay una tradición filosófica que va arropando las ideas que voy presentando a lo largo del libro. Sí, no solo, yo diría que no solo hay filosofía y de la buena en tu obra clásica, sino también contemporánea. Jung Han, por ejemplo, en todo el tema del ritual, de la recuperación de la comunidad, o la identidad, ya conocemos a Paul Ricoeur, la identidad narrativa y todo estos filósofos contemporáneos. Sí, Pero sí, también haciendo la crítica a los que critican o a los que te critican, podríamos decir, por el libro que he puesto, La ética de Spinoza, aquí atrás, también sería un libro de autoayuda, sobre todo, ¿no? En la segunda parte. O sea, o Aristóteles, ¿no? Cuando habla de la ética nicómaco, es un libro de autoayuda. No hay que tener miedo, no hay que tener miedo como Sócrates, siempre, y sobre todo a los jóvenes, a la filosofía, yo considero que es asunto de joven o de tener un alma o un espíritu joven, ¿no? Pues hay es bonito hay esto que hay que dices, atreverse. Antonio. Es bonito, lo Sí. has dicho ya 2 veces y es cierto que yo no lo he pensado, pero lo del espíritu joven. Decía Michel Onfray, el filósofo francés, que todos nacemos filósofos, pero solo unos pocos logran permanecerlo a lo largo de su vida. Eso es. Entonces, eso implica esa juventud eterna, de decir, oye, pues todos nacemos. Fíjate, yo cuando trabajé con los niños en infantil y en primaria, el tema este del pensamiento crítico que te comenté, al final llegué a una intuición intelectual que yo llamé, en un libro mío que se llama El arte de pensar para niños, ¿no? Yo lo llamé protopensamiento. Y es que descubrí algo muy bonito en los niños. Y es que, en principio, traemos de serie, el protopensamiento está compuesto por 3 elementos, ¿no? El asombro, la curiosidad y el cuestionamiento. Esos son los 3 elementos, asombro, curiosidad y cuestionamiento. Y esto lo traemos de serie. O sea, si el inicio de la filosofía, aparte del asombro, ¿no? en la Grecia clásica, y lo defendían mucho, yo digo que si consigues que estos 3 elementos sigan interconectados durante gran parte de tu vida, entonces el espíritu filosófico no te abandona nunca, ¿no? Porque el asombro es cierto que en el siglo XXI estoy viendo que está desapareciendo porque tenemos una saturación en torno a los contenidos que recibimos constantemente, entonces cada vez creo que es más complicado activar el asombro o que el asombro se siente interpelado y la gente está yendo a los extremos y cuando te vas al extremo tenemos un problema social inevitable, ¿no? Entonces el asombro cada vez más complicado, la curiosidad, teniendo en cuenta que todos los contenidos que te venden te dicen que están a golpe de clic, también está en un plano bajo, es decir, todo el mundo al final lo que busca es, cuando la autoayuda se convierte en bestseller, lo que la gente busca es que le digan lo que tiene que hacer en la vida, con lo que la curiosidad en torno a la investigación sobre lo que yo tengo que hacer desaparece, ¿no? Por eso yo, por ejemplo, filosofía ante el desánimo, no le digo a nadie lo que tiene que hacer, sino que hago una diagnosis de los planos más personales de lo que yo entiendo, lo que está sucediendo a nivel social, pero no te digo tienes que hacer esto, ¿no? Eso forma parte de esa autoayuda en la que yo no entro, ¿no? Y lo último es el cuestionamiento. Yo me di cuenta que a partir de los 14 o 15 años, junto con los maestros con los que trabajé y las maestras que formaron parte del equipo, poníamos unas actividades que eran para que nuestras alumnas y alumnos aprendieran a hacer buenas preguntas.
Y me di cuenta de dos cosas. La primera, en todo el sistema educativo no se trabaja el cuestionamiento. Es decir, se trabaja la memorización, la comprensión, se trabaja el análisis, se trabaja lo que tú quieras, pero nadie te enseña a hacer buenas preguntas. Es decir, el cuestionamiento parece que se da como una intuición intelectual que traemos todos de serie y que sabemos hacer preguntas porque con 5 o 6 años llega la etapa del niño en la que empieza el por qué, por qué, Es por qué. la mayéutica de Sócrates. Sí, O sea, bueno, pues nadie te enseña esto, nadie, ¿no? Y claro. luego lo segundo que nos dimos cuenta con respecto al cuestionamiento es que a partir de los 14 o 15 años se queda anclado. El ejercicio que les poníamos a nuestras alumnas y alumnos se lo fui yo poniendo a los universitarios y al profesorado en los cursos que hago para formación de profesores en torno al pensamiento crítico. Bueno, pues era el mismo ejercicio donde tenían que hacer una serie de preguntas en torno a unas imágenes que les poníamos. Mi sorpresa fue cuando fuimos recopilando las preguntas de los adultos y de los jóvenes de universidad y las comparábamos con alumnos de 14 años, en torno a la misma diapositiva o a la misma. Y la similitud era casi la misma, lo que significaba que llegadas a cierto nivel de comprensión, 14, 15, 16 años, nuestra capacidad de preguntar en torno a lo que experimentas es muy simple, se queda anclada, es decir, no progresa, no evoluciona. Sí, puse sobre el tapete el hecho de que pusiéramos de nuevo a trabajar esas tres cualidades, ese protopensamiento, para que el asombro se gire en torno a lo cotidiano y no. Y una vez que en lo cotidiano encuentras cosas que son asombrosas pero que no has sabido mirar bien, activar la curiosidad. Y esa curiosidad te lleva hacia un cuestionamiento, ¿no? Y ese cuestionamiento es el inicio de la filosofía. Ese pensamiento crítico o lo activamos o perdemos toda posibilidad de recuperar lo que tú dices, ¿no? Ese espíritu juvenil que la filosofía tiene de estar siempre en ese proceso de asombro y curiosidad y queriendo saber en torno a lo que rodea lo cotidiano. Da igual la edad que tengas, ¿no? Da igual la edad que tengas. O sea, yo creo que, como decía Michel Onfray, puedes seguir siendo filósofo, ese espíritu juvenil de asombro, ¿no?, en torno a lo cotidiano con 80 años. Todo es el amor por el conocimiento que, si lo tienes activo, dura hasta el día en que te mueres. Sí, sí, es aprovechar las redes, pero para ir buscando y cuestionándote cosas. Hace poco hablamos con Chomsky y insistía en eso, su condición ilustrada de la educación, de la enseñanza, de ir buscando de forma crítica, y para eso hay que tener ciertos contenidos y no adoctrinamientos. También Vale, los adoctrinamientos no se deben, precisamente la filosofía se la cuestiona porque critica los adoctrinamientos, los dogmas, o no se queda en un simple escepticismo radical ni nada de eso. Y entonces ahí en ese mundo, ¿no?, es el que la filosofía cuestiona pues, a los partidos políticos. Tú tienes una frase muy buena que es 10.000 idiotas son un partido político y, como sabemos, los partidos políticos hacen la legislación que está quitando las horas a filosofía, ¿no? bueno, O esa sea, frase la pongo en el libro, pero no es mía. Sí es cierto que decía, un idiota es un idiota, dos idiotas son dos idiotas, 10.000 idiotas son un partido político. Esa es la frase que aparece en el libro. ¿En qué sentido? Pues en el sentido en el que si tú asumes la ideología del partido político sin aparato crítico, pues entonces te conviertes en alguien realmente idiota. Es decir, que no sirves a lo público. Fíjate, la palabra idiota en griego significa el que no le interesa a lo público. Cuando tú entras a asumir una ideología al completo, a pesar de que haya cosas con las que no estás de acuerdo, pero las aceptas y las defiendes, pues te conviertes en alguien que no estás haciendo un servicio público, aunque tú pienses que sí, porque estás en un partido dedicado a la polis. Entonces, bueno, esa era la perspectiva del idiota que yo expongo ahí, pero los idiotas no hay que despreciarlos. O sea, quiero decir, hay que tener cuidado con ellos, pero no hay que despreciarlos. Hay cosas, dice Pedro Lein en Tralgo, que gracias a los idiotas, en la Grecia clásica y en la Roma clásica, los médicos, no me acuerdo cuál fue, yo creo que fue Galeno el primero que decidió pasar al lenguaje de Román Paladí las explicaciones de cómo curar a un paciente para la gente que no tenía conocimiento. Entonces dice, bueno, al final se lo tengo que explicar como si fuese un idiota, o sea, tengo que explicarle a la gente por escrito cómo curar algo, porque no hay suficientes médicos para acudir a todos los sitios. Como no hay suficientes médicos, pues vamos a poner esto entendido para idiotas. Entonces decía que gracias a que existen los idiotas, muchos conocimientos que son obtusos o difíciles o requieren un nivel de profesionalización muy alta, gracias a ellos se han intentado divulgar para el vulgo, es decir, se han bajado al nivel del vulgo precisamente para hacerlo accesible, ¿no?, que es una de las grandes demandas que
que yo hago siempre a la filosofía académica, ¿no? Y es que si tú has estado educado dentro de un sistema público de enseñanza como la universidad pública, te has doctorado en la universidad pública, estás publicando artículos a un nivel de especialista bárbaro, al menos un porcentaje de tu tiempo, un 10%, un 15%, debería de ponerse al servicio de lo público, y que todo ese conocimiento que hemos invertido o que tú has invertido y que con el dinero público hemos ayudado a hacerte, pues que lo traduzca de manera divulgativa para todos. Es decir, yo es una de las demandas que hago al sistema académico, y es todos los conocimientos enormes que tiene la gente que ha llegado a ese nivel de especialización, dedicar una pequeña parte de su tiempo, una proporción, un 10, un 15%, a hacer alguna divulgación de ese conocimiento para que el resto podamos acceder a ese nivel en el que no llegaríamos si no tuviésemos esta carrera, ¿no? Entonces me parece que sería también una de las demandas que yo hago desde el plano pedagógico. Yo encuentro también eso, y quiero decirlo también e insistir en que la filosofía no se contrapone a la ciencia, como mucha gente lo considera. La filosofía ayuda o debe ayudar a la ciencia. Hablando de Galeno, cuando llegaron la peste en Europa, la epidemia, ¿no? Las pandemias, ¿no? Que mataron a tantos millones de personas en Europa, incluso en todo el mundo, pues le echaron la culpa a los galenos, a los médicos, porque no solucionaban. Claro, no entendían, no sabían lo que era un virus, ni sabían cómo solucionar las pandemias. Pero en la filosofía, ahí lo que hizo fue apoyar una revolución científica, como sabes, y dar paso luego al siglo XIX, al descubrimiento de los virus. Claro, la filosofía ha ayudado y ayuda a la ciencia. No se contrapone a la ciencia, como entienden muchos partidos políticos ahora que hacen le quitan horas a la filosofía. Al contrario, la ciencia se quedaría sin base o sin ilusiones, sin la filosofía. Eso es una reivindicación. Pero eso, claro, es que, Antonio, es así desde el momento en el que, a día de hoy, no hay un solo campo a nivel profesional que no precise de la filosofía, empezando, por ejemplo, por los algoritmos o por la informática. El que fabrica un algoritmo, tarde o temprano, tendrá que tener al lado a alguien especialista en moral para que los sesgos que esa persona tenga no se vayan al algoritmo. Lo mismo pasa con los comités de bioética en medicina. Es decir, cuando tú entras en el mundo de la medicina, a la hora de emprender terapias que pueden ser de dudosa moralidad, pues necesitan el comité de bioética a especialistas en ética para que te puedan decir, oye, pues mira, la tecnología está muy bien, pero lo que no podemos formar a Frankenstein. Es decir, tenemos un problema donde la filosofía tiene que entrar es en el plano profesional en todos los niveles. Y yo lo estoy viendo en los últimos 2 o 3 años en los que me empiezan a llamar de empresas de todo tipo para dar charlas de formación, o bien en torno al pensamiento crítico o bien en torno a la moral. Y esto está empezando a hacer una demanda social. Las empresas están contratando a filósofos, las empresas de Google, de Facebook, están necesitadas de la parte humanística porque es un complemento para la ciencia. Es decir, decía Oppenheimer, el padre de la bomba atómica, es decir, el que hizo el proyecto de la bomba atómica, que un tecnólogo o un científico dedicado a superar retos tecnológicos, dice, lo primero cuando se le pone un reto tecnológico por delante, no descansa hasta que consigue superarlo. Y una vez que lo supera, se pregunta qué hacer con él. Pero lo primero del tecnólogo es superar el reto de la tecnología. Y luego dice, bueno, ¿y ahora qué hacemos con él? Y ahí es donde la filosofía llega. Y dice, bueno, pues tendría que ser al revés. Es decir, el tecnólogo tendría que estar junto al filósofo en esos procesos de construcciones tecnológicas. Y lo mismo que el científico. O sea, realmente tú lees a Stephen Hawking y los libros últimos de Hawking son casi tratados de metafísica sobre el tiempo o sobre el espacio. Es decir, no será física, ¿vale? Estamos en que es física, pero llega un momento en que hay unos límites, que Kant ya lo decía muy claros, ¿no? Donde hay unas entidades eidéticas que no están reñidas con la ciencia, sino que son el complemento perfecto para que la ciencia tenga una cabida en nuestra sociedad de una manera servicial y no de una manera autónoma, separada de cualquier proceso. Es como la economía. Tú a la economía le quitas la filosofía y creas un mundo deshumanizado. Claro. Inevitablemente. Es decir, hay una charla que se la escuché alguna vez, no me acuerdo, creo que era René Diestra, un psicólogo de Harvard, ¿no? Que decía que había hablado con el antiguo rector de Harvard, que había visto una comisión de investigación del Senado de los Estados Unidos en televisión sobre la crisis que tú has comentado del 2008, antes de que estuviésemos aquí en este directo, ¿no? En la crisis del 2008,
BlackFin era el consejero delegado de Goldman Sachs, y Goldman Sachs era la empresa más grande del mundo, que es la que nos contaminó con bonos basura a todo el mundo, absolutamente a todo el mundo. O sea, una empresa que era tan grande que a todos los bancos les compraban bonos para después vendérselas a sus pequeños inversores, y esto fue contaminando al resto de sociedad. Bueno, pues en el 2010, creo que fue, en el 2008 sucedió esto, en el 2010 le hacen una comisión de investigación a este señor, ¿no? A BlackFin, al consejero delegado de Goldman Sachs. Y le dicen, ¿sabía usted que vendía bonos basura a una empresa holandesa por 7.000 millones, que quebró, obviamente? Y le contesta el otro, sí, yo lo sabía, pero no es ilegal. Y entonces le dice, vale, no es ilegal, pero oiga, era inmoral. Y entonces el otro dice, bueno, yo lo que digo es que no es ilegal porque asociaba lo legal con lo moral. Y entonces el rector de Harvard, que estaba viendo aquello, dice que se indignó mucho cuando el otro en esa comisión presumió de lo siguiente. Miren ustedes, señores, le dijo la comisión de investigación. Yo he estudiado en Harvard y de Derecho casi seguro que sé más que todos los que están ahí. Y entonces presumió de haber estudiado en Harvard, donde el nivel de conocimiento es altísimo y se forman a gente que está en los núcleos de poder máximos, ¿no? Y entonces el rector de Harvard dijo, algo estamos haciendo mal en la Universidad de Harvard cuando el producto de nuestra educación son esta gente que lo único que miran es el valor del dinero, punto y pelota. Es decir, que realmente al final no hay un solo campo del saber que no necesite el complemento de la filosofía. Ninguno. Así es, un mundo con legislación donde se olvida de la ética o de la filosofía, pues es un mundo como el que tenemos, lleno de miserias, de guerras, de estas cosas que ocurren, que están destrozando a la humanidad. Pues en esta reivindicación de la filosofía y de la ética, pues vamos a ir terminando, ¿no? Muchísimas gracias, José Carlos, porque sé que tienes clase, tienes que volver al aula, ¿no? A la casa vacía, ¿no? Para hacer que se cuestionen cosas a tus alumnos, ¿no? Como todos. Sí, para mantener la filosofía. Bueno, pero ahora eso es un placer. Al final, ese concepto de transmisión del saber enriquece por parte de Ola. Si es que dentro de un ratito me voy para clase. Gracias a ti, Antonio, por la charla. Terminamos con una frase que me gusta mucho de Wittgenstein, que señala, ¿no? Igual que otros filósofos, que señala que la filosofía es un camino, no es un movimiento ni doctrinal. Y él lo refería a la propia demostración de la lógica, a la propia lógica. Ya sabes que Hegel, en mi opinión, hizo mucho daño a la lógica porque consideró la lógica como que tenía que tener un movimiento adecuado para llegar a no sé qué, que lo racional era real. No, pero Wittgenstein critica a esos filósofos como Hegel con una frase que lo usaba hacer fragmentos de estas investigaciones filosóficas. Es que decía que la demostración no es un movimiento, sino que la demostración es simplemente un camino. Der Beweis liegt eine Bewegung, sondern ein Weg. Un camino, eso es un camino solo. Ese camino de la filosofía es el que no debemos permitir que se rompa o se olvide, ¿no? Hay que volver a hacer el camino, como decía Machado, ¿no? Yo dedico de hecho un capítulo a los caminantes. Yo los llamo hablo de la transhumancia. Es decir, me parece que al final tener esa capacidad de ir a un sitio hacia otro, poniendo ese proceso atencional en el tránsito, ¿no? Y sabiendo que donde vas a llegar es un puerto que también te va a dar cierta tranquilidad, me parece un proceso fascinante para transitar. Y a nivel filosófico estoy completamente de acuerdo. Es decir, esto es un tránsito constante entre las ideas, ¿no? Que van nutriendo generalmente al sujeto que va investigándolas, ¿no? Cada día, cada noche. Es decir, es un proceso maravilloso. Pues a ver si los políticos, ¿no? Como diría Platón, los políticos comprenden la justicia de lo que pretendemos, queremos haber dicho. Muchísimas gracias, José Carlos, y tenemos la grabación y en otras ocasiones contamos contigo. Sin problema. Un abrazo y gracias por todo, Antonio. Abrazos. Te tengo la grabación. No te vayas.